cuán grande amor me mostró mi buen Jesús. Su amor, cuán grande amor demostró en aquella cruz. Amor, cuán grande amor me mostró mi buen Jesús. Su amor, cuán grande amor demostró en aquella cruz. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Te entrego todo lo que soy. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Te entrego todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te debo todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te entrego todo lo que soy. Amor, cuán grande amor me mostró mi buen Jesús. Su amor, cuán grande amor. Ya están empezando a conectar. Ya perdón por pasar la mano aquí en la pantalla, es que necesito recorrer aquí para poder ver los comentarios. Y bueno, pues ya están empezando a conectar. Hola. La tercera clase del capítulo 5, que es la guerra espiritual. Y bueno, ya vamos a
casi a comenzar esta clase. Buenas noches, hermanos que ya están conectando. Hermano Juan, buenas noches. Dani López, Carmen Moreno, Pastor, buenas noches. Y les decía, vamos a comenzar esta tercera lección, que también viene en dos partes. Esta va a ser la primera parte y vamos a estar hablando acerca de la armadura de Dios. Ya vimos qué es la guerra espiritual, la primera lección de este capítulo 5. Ya vimos también la segunda lección, que son las tácticas del enemigo. La clase pasada nos ayudó aquí el pastor a terminar la segunda lección, y bueno, no pude yo dar la clase pasada. Estaba un poco enfermo, hermanos, y no pude. Sí quería dar la clase, pero no, al final ya no pude darla. Y bueno, me estuvo ahí ayudando el pastor a terminar esa clase. Pero pues bueno, ya estamos aquí para continuar con nuestras lecciones, que han sido lecciones bien interesantes, bien importantes en este tema que hemos visto sobre adicciones. Hemos estado profundizando un poquito más a través de la palabra, a través de todo lo que en las clases vemos acerca de lo que la palabra de Dios enseña para poder ser libres de problemas de adicciones, de alcoholismo, de drogadicción, y como hemos visto y como hemos dicho en todas estas clases del pecado, ¿no? Que es lo que vienen siendo las adicciones, es un pecado, y que es como lo hemos estado tratando, ¿no? Es bien importante eso. Entonces, ahorita ya estamos viendo un tema más, ¿cómo podría decirlo? Es algo que no es tan sencillo, ¿no? Entender la guerra espiritual. Sabemos que, como vimos en el primer capítulo, no todos están conscientes de esta guerra espiritual, de este mundo espiritual que vemos y sabemos ahora que conocemos a Jesucristo, que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Podemos entender que existe esta guerra espiritual. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, en la palabra de Dios. Vemos uno de los más conocidos, ¿no?, el ejemplo de Job. Vemos cómo la palabra de Dios enseña que hay esa parte espiritual, ¿no?, que no vemos, que estaba, dice el libro de Job, que estaban los hijos de Dios, entre ellos Satanás, ¿no? Y que le dijo Dios a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Entonces todo eso es parte, ¿no?, de ese mundo espiritual que nosotros no vemos, que les decía, solamente cuando hemos nacido de nuevo, y lo vimos en las clases, podemos estar conscientes de que existe ese mundo espiritual, y que en ese mundo espiritual hay una guerra, una lucha, una batalla, ¿no?, en el que estamos involucrados los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Están los ángeles, está Dios y Satanás, ¿no?, y sus ángeles también. Entonces todo eso es bien importante que también lo conozcamos. Vimos, les decía, la clase pasada, el pastor hablaba de esta parte de las tácticas del enemigo, ¿no?, cómo usa tiene varios recursos, ¿no?, el Satanás para atacar al cristiano. Veamos que dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y usa diferentes tácticas, ¿no?, podríamos decir, o artimañas, dice la palabra, para atacar al cristiano. Y bueno, pues es esta parte que vamos a continuar viendo. Ahorita vamos a ver, ahora ya vimos la parte que existe este mundo espiritual, que podemos solamente entenderlo cuando hemos nacido de nuevo, y estamos, los que estamos involucrados somos los que hemos creído en Jesucristo
como Señor y Salvador, están también los ángeles de Dios, está Dios y también los Satanás y sus demonios, ¿no? Y vimos también todas estas artimañas o ataques del enemigo, ¿no?, hacia el cristiano, que decíamos también que están involucradas esa parte de las emociones también, en las que Satanás es una manera que él utiliza para atacarnos, ¿no?, a través de la duda, de la culpa, de la falta de perdón. Vimos todo eso, ¿no? Nos trata de hacer dudar de nuestra salvación, de la palabra de Dios. Todo eso busca, ¿no?, Satanás, meternos esa duda. Y bueno, vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra clase. Y pues buenas noches a todos, hermanos, los que ya están conectados. Dani López, buenas noches. Pastor, buenas noches. Clara Edith, buenas noches. Paco, buenas noches. Raquel Ramírez, Mana Yanet, buenas noches. Y buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para comenzar esta clase. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, una vez más estar a través de este medio conociendo más de tu palabra. Nos permites a través de este medio poder estar reunidos de alguna manera, Padre, para invocar tu nombre, Padre, y para poder darte a ti la gloria y la honra, Padre, también porque tú nos has dado vida, Padre, porque estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y tú nos has dado vida a través de Jesucristo. Nos has resucitado, Dios, juntamente con Él, y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, Padre. Muchas gracias, Señor, por estas verdades. Muchas gracias por tu amor, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a poder entender más de tu palabra, a poder ver más allá, Dios, de lo que vemos físicamente, Padre, a poder entender que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, Padre, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad, Padre, en las regiones celestiales, Padre, en este mundo espiritual, Señor. Sabemos que tenemos esa lucha, pero también sabemos que tenemos el recurso, Dios, de tu palabra, que nos enseña y nos ayuda a ver lo que tú has preparado para nosotros, para podernos proteger y para poder luchar contra esos ataques, mi Dios. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que nos fortalece, el que nos bendice, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude, y te pido por cada uno de mis hermanos, Dios, que están en esta noche conectados a través de este medio, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar, hermano, nuestra clase. Les decía, es la tercera lección. Es la primera parte de esta tercera lección, que es la armadura de Dios. Y bueno, el texto es Efesios 6:11, el que tenemos como título y como base de esta lección. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es Efesios 6:11. Y bueno, en la mayoría de las clases pasadas hemos estado participando por medio de los comentarios, porque aquí, en estas lecciones hay preguntas para responder. Pero en esta lección, no sé si tienen su hojita o si puedan verla ahí me parece que el pastor nos apoya también ahí con la imagen de la lección. No trae preguntas, es la explicación de este pasaje de Efesios 6, del 11, pero vamos a ver también el versículo 14, el 15 y el 16 de Efesios, que es el que habla de la armadura de Dios, y que es de lo que hemos estado hablando, ¿no?, acerca de este mundo espiritual y de esta lucha espiritual.
Entonces, aunque no trae preguntas, vamos a hacer algunas preguntas porque me parece muy importante, como les he dicho siempre, la participación. Entonces, por ahí vayan preparando su Biblia, hermanos, también. Vamos a ver varios versículos, referencias acerca de esto que vamos a estar viendo, ¿no? Y vamos a comenzar. Dice: el apóstol Pablo fue encarcelado por su fe en muchas ocasiones. Durante uno de estos encarcelamientos, el Espíritu Santo le reveló que, al igual que los soldados romanos que le cuidaban, tenían una armadura tenían una armadura física, también el cristiano tiene una armadura espiritual. Dios llama a todos los verdaderos creyentes a involucrarse en la guerra espiritual y Él nos equipa para hacerlo. Amén. Bueno, esta es la introducción. Nos dice aquí, ¿no?, que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, él está encarcelado. Él fue encarcelado varias veces, el apóstol Pablo, por predicar el evangelio. Él andaba predicando el evangelio y pues lo perseguían los judíos y gente también donde llegaba él a predicar el evangelio. En este caso en Éfeso, lo encarcelaron. Entonces, pero aún él, estando en la cárcel, conocía también muy bien esta parte de la guerra espiritual, ¿no? El apóstol Pablo tenía ese conocimiento profundo de Dios, que lo llevaba a escribir inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, él conocía, digamos, en ese momento, los soldados romanos, que eran los que estaban a cargo, digamos, de la prisión, del lugar donde él estaba encarcelado. Tenían una vestimenta, ¿no?, que era algo que el apóstol Pablo estaba viendo en ese momento, y que también Dios le revela que así como estaba esa parte física, digamos, en un soldado romano, también había una armadura espiritual como la física, digamos, en ese momento que tenían los soldados. Entonces podemos, no sé si alguien, bueno, lo hemos visto, yo creo que a través de las películas, de imágenes, no sé, de varias formas, hemos visto esas armaduras, ¿no?, que utilizaban los romanos, y era lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los efesios, esta parte de la guerra espiritual, porque si se acuerdan, o leíamos también en Efesios, en el capítulo, bueno, lo vamos a leer, creo, es en el versículo, Efesios 6, en el versículo, a ver, permítanme, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Entonces él habla de toda esa parte espiritual, de esa guerra espiritual que les decía que no vemos, pero que es real, y les está enseñando, ¿no?, o nos está enseñando a través de la palabra de Dios, que existe, ¿no?, y que es real, y que creo que muchos de los que ya hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, nos hemos dado cuenta de alguna manera, ¿no?, que existe esa guerra espiritual, y que es bien importante conocerlo, saberlo y entenderlo a través de la palabra de Dios. Y bien importante, ¿no?, que sea a través de la palabra de Dios lo que vamos a aprender acerca de este tema de la guerra espiritual. Y bueno, entonces esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a estar viendo y tener en cuenta o en mente esa parte del apóstol que veía esa armadura física, pero que conocía también que había una armadura espiritual, ¿no?, de la que Dios nos provee, que es Dios el que nos la provee, ¿no? No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, sino es el poder de Dios, es en el poder de Dios. Y ese es bien importante entender. Voy a leer el versículo 10 de Efesios 6, hermanos, porque me parece importante, bueno, es muy importante también
este versículo. Efesios 6:10 dice, aquí empieza, ¿no?, a hablar de la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Perdón, y es esta parte bien importante, ¿no? Y yo también estaba leyendo, ¿no?, relacionado con esto de la comparación que hace el apóstol Pablo, ¿no?, con la armadura de un soldado romano. La importancia también de lo que dice aquí: fortalezcanse en el Señor. Dios es el que nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece? Así empieza, ¿no?, el apóstol Pablo hablando de la armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Entonces, yo pensaba, ¿no?, por ejemplo, en la parte física, nosotros nos fortalecemos de lo que nos alimentamos, ¿no?, de lo que comemos, de la parte física, de lo que bebemos, de lo que comemos, ya sea si nos alimentamos de una manera a lo mejor sana, pues vamos a estar fortalecidos, ¿no? Leía también un artículo que hablaba acerca de cómo se alimentaban los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados tenían que alimentarse con una dieta rica en proteínas para estar fuertes. Tenían que tener mucha fuerza, ¿no?, los soldados, o tienen que tener mucha fuerza los soldados. Entonces llevan una dieta, se puede decir, rigurosa, ¿no?, para estar bien alimentados, para estar fortalecidos. Ese es en el área física, digamos, ¿no? No sé, lo podemos comparar hasta, por ejemplo, un atleta, ¿no? Un deportista tiene que tener una alimentación también, una dieta saludable para estar bien fortalecido, ¿no? No sé, a lo mejor un boxeador, ¿no? Un boxeador que va a pelear, pues ellos llevan una dieta así rigurosa, estricta. Tienen que mantenerse en un peso y tienen que tener la suficiente energía para poder pelear. Eso, entonces, en el área física hay esa necesidad. Los seres humanos somos tripartitas, o tenemos tres partes, ¿no?, el alma, cuerpo y espíritu. Y esa es la parte del cuerpo que, digamos, tenemos que, en el caso de los deportistas tienen que estar fortalecidos. También nosotros deberíamos de hacerlo, ¿no? Buscar tener una buena alimentación. Pero también en el área espiritual es necesario tener esa alimentación para estar fortalecidos, porque aquí lo dice el apóstol Pablo al inicio de esta enseñanza de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así abre, ¿no? Así comienza el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos espiritualmente? Alimentándonos de la palabra de Dios. Tenemos que tener bien claro que si no nos estamos alimentando de su palabra, vamos a estar débiles. No vamos a poder entender y ver también muchas cosas del área espiritual, de esta guerra espiritual. Entonces, el enemigo nos puede agarrar débiles, ¿no? Porque hace la comparación de que anda como león rugiente. La palabra dice, ¿no? Satanás anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Entonces, si nos agarra débiles espiritualmente, me refiero, físicamente podemos estar, a lo mejor, muchos a lo mejor estar en una situación de enfermedad. Pero si espiritualmente estamos fortalecidos, hermanos, a pesar de cualquier situación difícil por la que podamos estar pasando, ya sea física, de enfermedad o de cualquier otro tipo, si espiritualmente estamos alimentándonos, hermanos, si estamos en esa comunión y en esa fuerza, en el poder de la fuerza de Dios, lo demás es menos, no importante, no sé cómo expresarlo, pero no afecta tanto, ¿no? Lo espiritual es lo que nos va a fortalecer, hermanos.
Aunque lo demás es importante también, ¿no? No puedo decir que no es importante, ¿no? La parte física y la parte emocional también, digamos. Y por eso también, vamos a ver esta parte de la armadura de Dios que nos explica todo eso. Pero sí quería comenzar con eso, ¿no? Que el apóstol Pablo inicia en Efesios 6:10 con esta parte, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, o fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Y también ya lo hemos visto en otras clases, ¿no? Guardando su palabra, leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de su palabra espiritualmente, y entonces vamos a estar fortalecidos, ¿no? Como nos anima aquí el apóstol Pablo, ¿no? A través de la palabra de Dios, a estar fortalecidos en el Señor. Y bueno, y ya entonces empieza en el voy a leer también el versículo 11. Dice el 11: vestidos de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios. Dice de toda, aquí hay que poner atención, ¿no? A esta parte. Vístanse de toda la armadura de Dios. No dice nada más de una parte. Entonces, ahorita que vamos a ver cada parte de esta armadura, es importante entender también que es toda la armadura de Dios la que debemos de ponernos, dice aquí, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que puedan estar firmes, o podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, estos versículos nos dan esa parte, ¿no? Importante, antes de pasar a lo que nos explica acerca de la armadura de Dios. Y ya el versículo 11, que es el que tenemos aquí, dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aquí ya el versículo 12, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego vuelve a repetir en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aquí también nos dice, ¿no? Toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Otro propósito, ¿no? que tiene esta armadura de Dios. Para estar firmes, una es para estar firmes contra las acechanzas del diablo, y la otra para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces aquí vemos este propósito, ¿no? que tiene Dios para vestirnos y proveernos de toda esta armadura espiritual que necesitamos vestirnos, de la que necesitamos vestirnos todos, hermanos. Y bueno, vamos a empezar en el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es el versículo 14. El cinturón de la verdad dice aquí. Entonces leo aquí la hojita nos dice: para el soldado romano el cinturón era quizás la parte menos prominente en su armadura, pero lo más importante. Sostenía el resto de la armadura en su lugar. Para los cristianos, la verdad es como el cinturón del soldado. Si nos mantenemos firmes en las verdades de la palabra de Dios, experimentaremos victoria en nuestra vida. Si hablamos la verdad sobre Dios, todo lo que creemos como cristianos permanecerá firme. Nuestro mundo está lleno de mentiras. Sin embargo, hemos conocido la verdad de lo que somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Satanás es el padre de mentiras, y cuando hablamos de la verdad, él debe de huir. Amén. Entonces inicia esta parte de la armadura de Dios con el cinturón de la verdad, y nos enseña aquí, ¿no? Que es
a lo mejor la parte de la armadura menos prominente o que se ve menos, ¿no? O menos llamativa, podríamos decirlo, pero es dice aquí la parte más importante, porque es la que sostiene toda la demás armadura. Por eso les decía, es importante toda la armadura de Dios, ¿no? No podemos tener parte nada más de cada cosa de la armadura, sino toda la armadura de Dios. Entonces la verdad, el cinturón de la verdad es bien importante, ¿no? Dice aquí que leamos Juan capítulo 3 del 19 al 20 como referencia. Nos da este pasaje. Dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces es importante el cinturón de la verdad. También dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí también nos enseña este pasaje, ¿no? Que Satanás es padre de mentira y no hay verdad en él. Entonces, ¿cómo contraatacamos también, digamos, al padre de mentira? Mentira es con la verdad, ¿no? Sería con la verdad, y por eso tenemos que vestirnos con el cinturón de la verdad. Luego también el capítulo 14 de Juan. Estoy leyendo todos los pasajes, hermanos. Si quieren irlos apuntando, igual para que los busquen en sus Biblias más después. Pero también los tengo ya apuntados para avanzar un poquito más en esta clase. Dice Juan 14:6: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que Jesús es la verdad, ¿no? Él es la verdad y tenemos que vestirnos de esa verdad, o ponernos ese cinturón, como dice aquí, de la verdad. Y con eso, digamos, empieza la armadura de Dios. Leo el número 2. Dice: la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales del soldado, más importante. Los órganos vitales del soldado más importante, su corazón. Todos los cristianos deben tener su corazón protegido de la maldad del diablo. La Biblia nos dice que nuestro corazón está propenso a la maldad si es dejado sin atención. Por eso, para llenar nuestro corazón con la justicia del Señor, debemos estudiar la Biblia a diario. También necesitamos santificar nuestros corazones para Dios, para ser sensibles y escuchar su voz al guiarnos en nuestras batallas diarias. Estudiar la palabra de Dios nos ayudará a desear la justicia de Dios y rechazar la maldad del pecado. Un corazón justo es el fin del camino para los ataques de Satanás. Y ahora vamos a leer Proverbios 4:23. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca del corazón, ¿no? La coraza era la parte, ¿no? que cubría el pecho hasta la parte de todo el torso, ¿no? Del cuerpo del soldado. Entonces protegía los órganos vitales, entre ellos el corazón. Y es la parte que nos hace ver aquí, ¿no? Esa parte importante de estar cubiertos con esa coraza, de cubrir nuestro corazón. Y vamos a leer los versículos que nos dice aquí. Es Proverbios 4:23
dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es un pasaje que la mayoría creo que lo conocemos, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Luego, el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También un versículo que ya hemos estado viendo. Y nos da como referencia estos dos versículos acerca de la coraza de justicia, ¿verdad? Que es la que nos cubre, la justicia. Cubre nuestro corazón. Y bueno, también está esta parte de la justicia. Sabemos, bueno, pues que ya llevamos tiempo estudiando, bueno, muchos, yo creo que de los hermanos ya entendemos, de los que ya hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora Dios nos ha hecho justos, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o actuemos siempre de manera justa, sino que Él nos ha justificado, nos ha declarado justos, nos declara justos por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces eso también ayuda a guardar nuestro corazón. Vimos esa parte de Satanás que nos ataca con la duda, nos ataca también, lo enseñaba también el pastor en la clase pasada, con la culpa. La culpa, Satanás viene y nos está acusando, nos está ahí recordando muchas veces, ¿no? Los pecados. Los pecados pasados, ¿no? Que antes de que conociéramos de Jesús. Él, fíjese, Satanás nos tienta, ¿no? Él o está ahí poniendo pensamientos muchas veces para que nosotros caigamos en el pecado. Digo, al final nosotros somos responsables de decidir cometer pecado o no. Pero está esa parte de que Él es el tentador, así lo enseña la palabra. Él está influyendo, digamos, de alguna manera también. Y ya que nosotros caímos en el pecado, si llegamos a caer en un pecado, después de que caemos, Satanás nos acusa. Primero nos anima, ¿no? Nos dice, pues hazlo, no es malo, ¿no? Todos lo hacen. No sé, hay muchas ideas, ¿no? Que sí vienen de esa parte de Satanás también, cuando nos descuidamos y caemos en pecado. Pues no, pues hazlo, ¿no? Pues no es tan malo, todos lo hacen. No sé, vienen de muchas formas, ¿no? Esa parte para caer en el pecado. Y nosotros, si nos descuidamos, pues caemos, si no estamos fortalecidos. Y ya después de que caemos, Él viene y nos acusa. Dice que Él es el acusador de los hermanos, así dice la Biblia, Satanás. Caemos y luego nos acusa. Entonces nos está acusando y utiliza esta parte también de la culpa, de estarnos recordando esos pecados, y viene toda esa culpa. Dice el pastor, o decía el pastor en la clase pasada, es como estar cargando un costal de papas, ¿no? O de grava, decía el pastor. Y sí, ¿no? Traer culpa es algo con lo que no podemos, ¿no? Y que tenemos que ir a Dios. Y si hemos hecho mal, si hemos pecado, si cometimos pecado, pedir perdón, y que para que Dios nos libere de esa culpa. Y ya, si Dios nos perdonó, nosotros debemos de creerle a Dios, debemos de confiar, debemos de creer que Él pagó por nuestros pecados, y que Él nos justifica. Y eso también va a guardar nuestro corazón, porque como vimos también, Satanás utiliza las emociones, ¿no? Para atacarnos. Entonces traemos esos sentimientos de culpa en nuestro corazón. La falta de perdón también lo vimos. Entonces todo eso es importante
Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces esa coraza de justicia tiene que cubrirnos, esa coraza de justicia de saber que hemos sido perdonados y justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su sangre derramada por nosotros. Necesitamos creerlo y saber que es real. Entonces eso va a cubrir esa parte, ¿no?, también de nuestro corazón. Y es como vamos a poder cubrirnos del ataque de Satanás, que va a estar ahí también atacándonos. Efesios 6:15 vamos a leer. Bueno, ya vimos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y vimos otro aquí en el versículo 14. Bueno, no, en el versículo 14 vimos esas dos, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Es el versículo 14. Vamos a leer el versículo 15 de Efesios 6. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Dice: calzados los pies con el apresto del evangelio. El calzado correcto es importante para cualquier soldado. Las sandalias del soldado romano tienen gran tracción, no importaba el tipo de terreno. Si como cristianos vamos a pelear batallas espirituales victoriosas, necesitamos un fundamento firme donde estar parados. La paz de Cristo es ese fundamento. La Biblia nos dice que Satanás es un asesino. No hay paz en él, o en este mundo el cual temporalmente reina. Sin embargo, para el cristiano hay paz en Jesús, sin importar lo que sucede alrededor en el mundo. Cuando la paz de Cristo reina en nuestro corazón, estamos preparados para andar en verdadera paz y dar esperanza a este oscuro mundo. Amén. Y aquí nos pide que leamos Mateo 5:9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Luego Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 al 27. Amén. Luego Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. También está Romanos 16:20. Vamos a leer también Romanos 16:20. Dice: y el Dios de paz, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz, ¿verdad? Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios, el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es importante, ¿no, hermanos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, es también parte importante, ¿no? Toda la armadura de Dios es importante, pero es cada parte, ¿no? Cómo Dios nos provee, ¿no? Nos provee del cinturón de la verdad, de esa coraza de justicia que guarda nuestro corazón. También leímos ahora calzados los pies con el apresto del Evangelio, y Él nos da esa paz, ¿no? Sabiendo que ese Evangelio, esas buenas nuevas, ¿no? De que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido liberados, ¿no? Del poder de Satanás, y entonces podemos tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es Dios el que da la paz, ¿no? El que nos puede dar paz en medio de esas tormentas, ¿no? Como decía el pasaje también que leímos, ¿no? Del hombre prudente y del hombre imprudente, del prudente y del imprudente, perdón, ¿no? Que construyó su casa sobre la roca, y vinieron vino la tempestad, vienen muchas veces esos problemas, esas pruebas, ¿no? Por la que pasamos, todos los cristianos pasamos por esas situaciones, pero se mantiene firme, ¿no? Nos mantenemos firmes cuando estamos fundados sobre esa roca, sobre el poder de Dios, sobre el poder del Evangelio. Podemos seguir avanzando, ¿no? Caminando con ese mensaje, ese Evangelio en el que hemos creído, y que mantenemos presente en nuestro corazón siempre. Es como podemos calzar nuestros pies, ¿no? Con el Evangelio. Y bueno, esto es parte también de esta armadura de Dios. Luego Efesios 6:16, hermanos, vamos a leer. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el versículo 16. El escudo de la fe. Dice: cuando los soldados romanos entraban en batalla, siempre llevaban un escudo para protegerlos de los dardos de fuego del enemigo al tratar de conquistar una ciudad o un fuerte. El diablo ataca al cristiano con muchos dardos de fuego. Dice aquí: persecución, mentiras, temores, culpa, dudas, varias tentaciones y más, ¿no? Tiene más. Pero digamos, es parte de lo que utiliza el diablo para atacarnos. Esos dardos son lanzados contra el cristiano cuando estamos a la ofensiva, derrumbando las fortalezas del enemigo. Si estamos de ociosos, no tiene motivo para atacarnos. Pero cuando Dios nos usa, el diablo atacará constantemente. Como cristianos necesitamos el escudo de la fe al avanzar en nuestra relación con Cristo. Necesitamos tener fe en Dios y confiar en lo que está haciendo en nuestra vida. Debemos caminar por fe y no por vista, poniendo nuestra confianza en Dios y teniendo esa confianza reflejada en nuestra vida de fe. Aseguremos la victoria total en cada batalla espiritual. Amén, amén. Y es esta parte bien importante también. Les decía, todas son importantes, ¿no? Porque tenemos que vestirnos con toda la armadura. Pero esta parte de la fe, ¿no? De confiar, de saber que, como dice también en la palabra de Dios, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, estar seguros de lo que esperamos, y la convicción de lo que no se ve, estar convencidos de lo que, aunque no lo vemos, estamos convencidos que es real, y que tenemos esa seguridad y esa esperanza real, viva en nuestra vida.
Entonces esa fe es la que va a cubrir, ¿no?, esos dardos del enemigo, esas dudas, esos temores, esas tentaciones, todo eso. Nos da aquí otros ejemplos o otras referencias. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Es preciosa la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Dice aquí el salmista, el rey David, escribe en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, aquí nos dice, ¿no?, esta parte de que si estamos ociosos ni se molesta el enemigo en atacarnos, ¿no? Pero si el enemigo nos está atacando, no debemos tener miedo. No tendríamos razón de tener miedo. Sé y entiendo, ¿no? Cuando pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, vienen temores. Todos, o la mayoría, no sé, tenemos temores, ¿no? Y entramos en algunos miedos, ¿no?, que nos dan a veces las situaciones, la enfermedad, la crisis, las situaciones familiares difíciles, las situaciones de desánimo muchas veces, y vienen esos temores, ¿no? Pueden venir esos temores a nuestra vida, a nuestro corazón, pero debemos de estar confiados. Por eso el escudo de la fe, ¿no?, nos mantiene. Estar confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios tiene el poder para salvarnos y para sacarnos adelante de cualquier situación. Así como el rey David confiaba, aunque un ejército, decía él, ¿no?, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. No temerá mi corazón, decía el rey David. Que Dios nos lleve a esto, ¿no, hermanos? A estar en esa confianza de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos dice, que podemos estar confiados y nuestro corazón puede estar sin temor, a pesar de cualquier situación que podamos estar pasando, confiando, poniendo nuestra confianza absoluta en Dios, en su amor, en su poder, en sus verdades, en sus promesas que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Luego dice 2 Corintios 5:7: porque por fe andamos y no por vista. ¿No? Veíamos también, nos compartía el pastor de Tomás, ¿no? De Tomás, que no creyó, ¿no?, cuando le dijeron que el Señor había resucitado, que habían visto a Jesús. Cómo es misericordioso, ¿no?, Dios, porque a pesar de las dudas que tenía Tomás, ¿no?, él se le presentó, nos enseña el pastor, ¿no?, por medio de la palabra, ¿no?, que fue especialmente, ¿no?, a ver a Tomás. Hizo toda una fiesta, ¿no?, para Tomás, para que él no creyó, pero tuvo misericordia, no creyó lo que habían dicho. Y yo veo eso también, ¿no?, que muchas veces podemos llegar a tener dudas, ¿no? Bueno, a lo mejor en otro tiempo también tuvimos dudas, y Dios en su misericordia pues se nos manifestó, se nos presentó y nos mostró, ¿no?, su verdad. Entonces pues es maravilloso saber, ¿no?, que Dios tiene misericordia de nosotros y que ahora podemos andar por fe y no por vista. Dice, porque es más bienaventurado el que cree sin ver, ¿no? Somos bienaventurados porque nosotros no hemos visto a Jesús, a lo mejor, o más bien físicamente, ¿no? Pero hemos creído en que Él vino a morir por nosotros y que resucitó al tercer día, y que ahora tenemos vida por medio de su sacrificio,
por medio de su resurrección. Ahora compartimos también esa resurrección. Y dice aquí, porque por fe andamos y no por vista, dice 2 de Corintios 5:7. Luego dice Santiago 2, del 20 al 22. Juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Amén. Perdón, voy a leer, es Santiago 2, del 20 al 22, perdón. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Entonces la fe, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, del escudo de la fe. Y vemos que también esa parte que veíamos, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Entonces, ahora que hemos creído, podemos, y que tenemos fe, que esa fe viene por el oír de la palabra de Dios, debemos de actuar, ¿no? Conforme a esa fe que tenemos, en la que hemos creído, hemos confiado. A continuar, el número 5 dice el yelmo de la salvación. Es Efesios 6:17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: proteger su cabeza. Ese es el yelmo, el como casco, ¿no? que utilizaba el soldado. A través de la historia, un soldado siempre usó un yelmo. El cristiano usa un yelmo o casco espiritual, el de la salvación, para proteger nuestra mente del constante ataque contra nuestros pensamientos. También está esa parte importante. La Biblia claramente enseña que Satanás puede sugerir pensamientos impíos llevándonos al pecado. Y Mateo 4, vamos a leer Mateo 4, 1 al 11, hermanos. Lo vuelvo a leer, dice: la Biblia claramente enseña que Satanás puede sugerir pensamientos impíos llevándonos al pecado. Y dice Mateo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Ese es Mateo 4, 1 al 11. Entonces Satanás está siempre atacando también esa parte, ¿no? En los pensamientos, está sugiriendo, dice aquí, llevarnos al pecado, ¿no? Y aquí, como vimos en este pasaje de Mateo, la tentación, cómo tienta a Jesús en el desierto.
utiliza Satanás la palabra, la palabra de Dios, sacándola de contexto para querer hacer caer a Jesús. Pero Jesús conocía la palabra de Dios también, ¿no? Y con la palabra de Dios, en el sentido correcto, atacó a Satanás, o se defendió de Satanás, ¿no? Entonces dice: sin embargo, lo que determina si pecaremos o no contra Dios es lo que hacemos con esos pensamientos. Si constantemente pensamos en nosotros, naturalmente reconoceremos los pensamientos y sugerencias del diablo. En ese momento que desechamos esos pensamientos y los reemplazamos con pensamientos de gozo sobre Dios, ese es el yelmo de la salvación. Satanás no puede hacernos pecar, puede sugerir que pequemos, pero nosotros decidimos si sometemos la mente a Cristo o a Satanás. Nosotros decidimos, hermanos. Amén. Y luego nos da aquí otros pasajes de referencia. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo, lo repito, hermanos, aquí está la clave, ¿no? Acerca de estos pensamientos que vienen. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Luego dice Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces aquí nos dice, ¿no?, el yelmo de la salvación, y estar en esa parte que nos cubre, ¿no?, nuestros pensamientos, que vimos el yelmo es ese casco, ¿no?, que usaba el soldado, y que vienen esos ataques de Satanás a nuestros pensamientos, que nos sugieren que al final, como dice aquí, nosotros somos responsables, ¿no? No podemos decir, es que Satanás me tentó, ¿no?, y por eso caí en pecado. Al final nosotros decidimos a quién queremos someter nuestros pensamientos, a Cristo o a Satanás. Y bueno, y ya vimos estos pasajes que nos dan referencia, ¿no?, a todo esto. Podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y es esta otra de las partes importantes, porque Satanás va a venir a atacarnos de manera constante, ¿no?, a nuestros pensamientos, y por eso debemos de estar bien fortalecidos, hermanos, con la palabra de Dios. Es bien importante que estemos también muchas veces hasta memorizando, ¿no?, los pasajes. A lo mejor no siempre, yo soy muy malo para memorizar pasajes con sus versículos y todo, pero sí trato de aprendérmelos, ¿no? Y eso, pues, estarlo guardando en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vimos que también es esa parte que Satanás ataca, ¿no?, nuestros pensamientos. Pero si nuestros pensamientos están llenos de la palabra de Dios, entonces va a haber esa forma, ¿no?, de estar cubiertos de esos ataques de Satanás que vienen a nuestros pensamientos. Y bueno, ya por último, la espada del Espíritu. Dice el número 6, la espada del Espíritu. La espada del soldado romano era su arma. Para el cristiano, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra arma primaria contra el enemigo. El diablo, cuando hablamos
la palabra de Dios, el diablo debe huir. La verdad y gloria que hay en la palabra de Dios abruma tanto que debe huir, pues él vive en mentiras y oscuridad. Jesús dio a los creyentes un ejemplo excelente de cómo reprender todos los ataques de Satanás al citar las Escrituras. Como creyentes necesitamos avanzar en espíritu y en verdad. Por eso debemos obligarlo a retirarse usando la palabra de Dios. Logramos esto al estar firmes en las promesas de la palabra de Dios y compartiendo esas verdades con los que aún no son salvos y están cegados por el diablo. Cuando hablamos la palabra de Dios, el diablo huye. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, nuestro hermano Ricardo dice, en Santiago nos habla de esa parte que Dios no tienta a nadie, sino que uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias o por nuestros propios deseos, ¿verdad, hermano? Sí, nuestros propios deseos. Sí, hermano. Aunque sí hay esa parte también, como vimos en estos versículos, que Satanás sí tiene esa arma o esa forma de atacar al cristiano a través de los pensamientos, ¿no? Y es algo que veíamos también en otras clases, en el tema, por ejemplo, que vimos de el ciclo del pecado. Vimos que hay esa parte, ¿no? En la que también hay un ataque de Satanás, ¿no? A los pensamientos, al estar ahí, decíamos muchas veces, sugiriendo que, no sé, a lo mejor en un problema de alcoholismo, de drogadicción, no, pues tómate una cervecita, no pasa nada, no te hace daño, y de ahí, ¿no? Empezamos, o sea, sí se empieza a desarrollar por medio de también de esos pensamientos, aunque sí también nos enseña eso, ¿no? Hay esa parte también tanto de nosotros que tenemos esa naturaleza de pecado también, pero también está el ataque de Satanás a nuestros pensamientos, y por eso también Pablo lo sugiere eso, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces sí hermano, sí es correcto lo que dice, sí lo dice la palabra de Dios. Y bueno, pues este es el último, la última parte de la armadura de Dios, que fue la espada del Espíritu. Y como vimos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que cuando fue tentado en el desierto por Satanás, que Satanás utilizó la palabra de Dios, si se dan cuenta, le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense la duda, ¿no? Veíamos cómo Satanás utiliza la duda. Si eres hijo de Dios, quería hacer dudar a Jesús que era hijo de Dios. Bueno, eso es para nuestra enseñanza, ¿no, hermanos? A veces Satanás viene y quiere hacernos dudar que somos hijos de Dios, cuando realmente hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos venido a Dios por el camino del arrepentimiento y hemos confesado a Dios nuestros pecados y hemos creído en ese sacrificio de Jesús. La palabra de Dios enseña que Él nos da vida cuando hemos creído, cuando hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado ese sacrificio de Jesús en nuestra vida. Entonces de ahí dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego dice también en Efesios, ¿no? Dice que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y ahora somos hijos de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y todas esas son verdades en nuestras vidas, en los que hemos creído en Jesucristo. Pero fíjense, Satanás viene y nos dice, ¿a poco eres hijo de Dios? A ver, si de veras eres hijo de Dios. Bueno, a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí, ¿no? Porque dice la palabra, porque escrito está, dice Satanás le dijo, le leyó parte del Salmo
Salmo 2 me parece que es, no me acuerdo del Salmo, no. Pero así dice el Salmo, ¿no? Tu pie no tropezará con piedra. Entonces, utilizó Satanás la palabra de Dios fuera de contexto para querer hacer caer a Jesús. Jesús, con la espada de la palabra de Dios, se defendió, ¿no? Y dijo: escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y todos los ataques del enemigo, de Satanás, a Jesús los respondió con la palabra siempre, ¿no? Él tenía la palabra de Dios. Pues Jesús es la palabra, ¿no? Pero Él nos enseña, ¿no? Que debemos de tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, hermanos, porque la vamos a tener que estar usando definitivamente todos los días de nuestra vida, hermanos, todos los días. Veía el pensamiento de esperanza en la mañana, ¿no? Que mandó el pastor, que hablaba acerca del desánimo, ¿no? Que muchas veces también es la manera, decía ahí en el pensamiento de esperanza, decía que es la manera que más utiliza Satanás para atacar al cristiano, el desánimo. Entonces, hay esa necesidad de que todos los días, hermanos, vamos a tener que estar en esa lucha, que tenemos que estarnos vistiendo desde que nos levantamos, ahora sí que vestirnos espiritualmente de esa armadura de Dios para estar firmes y para estar, como decía aquí en Efesios, ¿no? Mantenernos firmes y aún en el día malo, ¿no? Estar preparados para todo eso por medio de la palabra de Dios. Y lo que también pues les decía, ¿no? Es estarnos alimentando todos los días, estar fortalecidos en las fuerzas de Dios, que es Dios el que nos fortalece a través de su palabra, y es de esa manera, ¿no? Yo no sé, a ver, ya para terminar, hermano, ya son 9:07, perdón, pero sí hay esos ataques, ¿no? No sé, a veces, cuando uno está pasando por enfermedad, ¿no? Vienen esos ataques de Satanás y te dicen, ¿no? ¿Cómo, si eres hijo de Dios, cómo vas a estar enfermo, no? No, que la palabra de Dios, y te hace dudar de tu salvación. Si fueras hijo de Dios, no estarías enfermo, ¿no? Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando por esto. Si fueras hijo de Dios, tendrías esto, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Que hay mucha gente, muchas doctrinas falsas, ¿no? Que enseñan que un cristiano no debe de sufrir, o que un cristiano no debe de pasar por necesidad, o que un cristiano tiene que tener todo. Doctrinas falsas, ¿no? La palabra de Dios no enseña eso. Entonces, estamos en esta guerra espiritual en la que debemos de estar preparados todos los días, vistiéndonos de esta armadura de Dios. Y les digo, viene ese ataque, ¿no? Les decía yo ahorita, en este tiempo, ¿no? Que a lo mejor muchos están viviendo enfermedad, viene ese ataque de Satanás, y debemos de estar bien preparados. Yo no sé, aquí compártanme a alguien, hermanos, de cómo ha venido Satanás en este tiempo a atacar, y cómo han respondido con la palabra de Dios, ¿no? Les decía yo, a veces viene eso, ¿no? De que pues no, que la palabra de Dios dice, ¿no? Por ejemplo, que por su llaga fuimos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué responderíamos, digamos, a un ataque así del enemigo, hermanos? Cuando viene con esos pensamientos o con esos ataques a nuestra mente y a nuestro corazón. Vimos que Él ataca de esa manera, ¿no? Y es para desanimarnos, ¿no? Satanás busca desanimarnos. Les decía, el pensamiento de esperanza de la mañana, veíamos esa parte, o nos hablaba de eso. Pero ¿qué responderíamos? Fíjense, a mí me sorprende Job, ¿no? Sus hijos, y Job respondió, ¿no? Job respondió con esa confianza. No sé, también los jóvenes,
Daniel, ¿no? Y cuando Nabucodonosor los va a echar al horno de fuego, dice: sabemos que nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hiciera, aún así le seguiríamos adorando. O sea, hay esa confianza, esa fortaleza, ¿no?, en Dios. Pero a ver, ahí compartan, hermanos, que nos vayan compartiendo. ¿Cómo ha venido Satanás a atacar a sus... A ver, hermana Meli dice, el pasaje de Job dice: aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios, a mi Redentor, ¿verdad? Sé que mi Redentor vive, dice. Sí, hermana. Así viene el enemigo y nos quiere desanimar, ¿no? Nos quiere hacer dudar. No veo comentarios, hermanos, pero sabemos que todos tenemos esa lucha diaria es la lucha, ¿no? Si a lo mejor no se habían dado cuenta, todos tenemos una lucha diaria, todos los días, a menos que estemos ociosos, dice aquí. Si estamos ociosos y no estamos compartiendo el Evangelio, si no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, pues a lo mejor no nos pela el diablo, pero aún así nos va a estar atacando, de alguna manera va a estar ahí, porque ese es su propósito: destruir al cristiano y destruir su relación con Dios, su comunión con Dios. Él es lo que busca. Nuestro hermano Toño aquí nos comparte, dice: ¿para qué le hablo de Dios? Ok, es el pensamiento, ¿verdad, hermano? Que viene ahí a atacar. ¿Para qué le hablo de Dios a las personas? Al fin aman más las cosas del mundo que a Dios. Ok, sí, hermano. Pero yo creo en la palabra que dice que su palabra no regresará vacía. Amén. Sí, amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, ya viene también esa... ¿Para qué si son necios, no? A veces pensamos, ¿no? Cuando nosotros éramos... Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Porque a lo mejor yo era necio y era peor que a los que a veces les hablamos del Evangelio. Entonces sí, también está ese pensamiento. Gracias, hermano Toño, compartirnos ahí esa parte. Es verdad lo que nos comparte. Pues gracias a Dios, hermanos. Ya no veo más comentarios. Bueno, yo no los alcanzo a ver aquí, no sé si ya hay más, pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él nos provee de este recurso de la armadura para defendernos de los ataques de Satanás. Y estar conscientes, hermanos, que vamos a tener esa lucha, que es una lucha real, que es una lucha que no vemos físicamente, pero que está sucediendo, que está actuando. Acuérdense también, hay muchos ejemplos, pero me acuerdo mucho de esta parte de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea, fíjense, ahí hubo un movimiento en el mundo espiritual, en esta guerra espiritual, y Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. No les llama la atención esto, hermanos. A veces les digo, es algo que no vemos, pero que es real. Entonces debemos de estar preparados y no debemos de tener temor, porque sabemos que Dios nos va a dar los recursos para poder luchar en esta batalla espiritual. Ahora aquí nuestro hermano Ricardo: a mí me ha atacado y le he dado cabida en el creer que no merezco el perdón de Dios y que ya no me conecte a las clases o a las reuniones, y como ya no me drogo ni tomo, me hace pensar que no necesito esta clase. Pero también recuerdo que no solo las drogas o el alcohol es mi problema. Ay, amén. Sí, hermano. Gracias por
si viene Satanás y nos dice, ¿cómo eres, no? ¿Cómo vivías? Lo que les hablaba, ¿no? De que nos recuerda y nos quiere llenar de culpas. Y como decía nuestro hermano, ¿no? El pensar que no necesitamos seguir, a lo mejor en este caso conectándonos, ¿no? Para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios yo veo al hermano Ricardo, bueno, ya no es por otra cosa, pero es de los que están constantes, ¿no? en las transmisiones. Entonces ahí puedo ver, hermano, que aunque viene Satanás y ataca con esos pensamientos, usted está firme. Puedo decirlo así, yo lo veo, ¿no? Sé que está constante, es constante. Entonces va a llegar el momento en que Satanás va a resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Esa parte ya sabe que no va a poder con eso. Yo luchaba también con eso, hermano, con esa parte de decir, son muchos servicios, ¿no? Yo vengo de una iglesia donde tenía domingo y miércoles nada más reunión, había domingo y miércoles, y el miércoles no era opcional, podría decir. No estoy hablando mal de la iglesia donde estaba, es su parte de su forma en la que estaban, ¿no, hermano? Entonces yo venía de esa forma de reunirnos, y llego aquí, pues hay casi todos los días, ¿no? Reunión, en este caso transmisiones ahorita por el momento. Entonces, pero un día me puse a pensar, hermano, yo en mi vida sin Cristo me dedicaba de tiempo completo a andar alejado de Dios, a andar haciendo cosas que a Dios no le agradaban. O sea, yo todos los días salía a andar con la banda, ¿no? Y andar en fiestas, en borracheras, en cosas malas. Y un día me puse a pensar, ahora le digo que estaba yo aquí, pues si antes me dedicaba de tiempo completo a lo malo, y ahora le dedicamos un rato a Dios, ¿no? O bueno, tratamos de buscar a Dios de esta manera más constante. Y pues es lo mejor que podemos hacer. Si en otro tiempo vivíamos dedicados a andar alejados de Dios, y ahora gracias a Dios tenemos todas estos estudios de la palabra de Dios. Digo, yo sé que pues a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Expresarme y compartirles, hermano, pero mi deseo y mi corazón está, pues, dar un poquito, ¿no? de lo que Dios me ha dado. Pero pues sí también, hermano, está ese pensar, ¿no? Y esos pensamientos que vienen. Y sí, no nada más es las drogas y el alcohol, no, son muchas cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Mi hermana Meli dice, es lo que comentaba hace un rato, que el enemigo ataca a quien Dios está utilizando. Sí, hermana, sí. Pues sí, porque le estamos quitando, bueno, si es que estamos sirviéndole a Dios, estamos quitando territorio al enemigo, ¿no? A Satanás. Estamos ganando a la gente para Cristo, si es que estamos haciéndolo. Entonces sí hay ese ataque del enemigo, ¿no? A nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias a Dios porque sabemos que Él nos provee los recursos para poder resistir y para poder estar firmes, y que Él es el que nos fortalece esa fuerza, ¿no? El con qué también para poder resistir al diablo. Gracias a Dios, hermanos. Perdón porque ya me alargué un poquito, y pero bueno,
Fue muy importante también esta parte de la armadura de Dios en el tema de la guerra espiritual. Gracias a Dios, y ya nada más vamos a orar para para terminar nuestra clase, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, Dios, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, Padre, porque tú nos has dado vida, Padre, nos has dado salvación, nos has hecho justos, Padre, por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esa armadura, Padre, que es tu palabra, que nos cubre, que guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, Padre. Muchas gracias, Señor, por tanta misericordia y tanto amor, Padre, en nuestras vidas, por todo esto que tú nos provees. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta noche, que tú los bendigas, Padre, y nos sigas proveyendo, Padre, de lo que necesitamos, que tú sigas ayudando a mis hermanos que están en esta lucha, Padre, que están luchando contra la droga, el alcohol, o que tienen un problema, Padre, que tú nos lleves a ver ese mundo espiritual, Padre, en el que estamos, en esa lucha en la que estamos involucrados, para que podamos estar pendientes, Padre, y podamos identificar esos ataques del enemigo que conoce nuestras debilidades, Señor, y que sabemos que solo tú y en tu fuerza, Padre, podemos salir adelante. Gracias, Padre. Te pido por mis hermanos que están enfermos todavía, Padre, que tú los fortalezcas, los saques adelante, y que sabemos que va a ser para darte a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el discipulado. Mañana a las 8 de la noche. Y el miércoles también hay estudio. Día miércoles. Jueves, reunión de varones, reunión virtual de varones. Y viernes nos vemos nuevamente aquí en clase de adicciones. Dios les bendiga. Buenas noches. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Entrego todo lo que soy. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Te entrego todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te debo todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te entrego todo lo que soy.